Eran hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, trabajadores humildes. A primera vista, parecían figuras comunes, sin nada que los hiciera destacar. Pero desafiaron a poderosos imperios. Sus vidas no terminaron en paz, rodeados de comodidades o de sus seres queridos. No, al contrario, enfrentaron la muerte de forma brutal, entre llamas ardientes, cuchillas afiladas y piedras lanzadas con puro odio. Uno de ellos fue crucificado cabeza abajo, otro fue desollado vivo, y un tercero, después de sobrevivir a un baño en aceite hirviendo, fue enviado al exilio, solo, en la isla de Patmos. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es un cuento antiguo ni una alegoría lejana. Esta es la realidad de hombres que, por su valentía, dolor y fe inquebrantable, cambiaron el destino del mundo. Prepárate para descubrir cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús, y por qué sus muertes siguen resonando con tanta fuerza en nuestros corazones hasta el día de hoy. Si quieres conocer más sobre estos testimonios de fe y coraje, suscríbete ahora al canal y deja tu like. No pierdas la oportunidad de seguir esta travesía con nosotros. Caminaron por ciudades y pueblos en medio de una sociedad que los rechazaba. Bajo el dominio de un imperio romano violento, que aplastaba cualquier señal de rebeldía, y dentro de un sistema religioso que se negaba a aceptar al Mesías crucificado, ellos siguieron proclamando la verdad. Y por esa verdad, pagaron con sus propias vidas. Sus muertes no fueron silenciosas. No hubo funerales tranquilos ni homenajes públicos. Enfrentaron flagelaciones, cuchillas filosas, lanzas que atravesaban el cuerpo, hogueras en plazas llenas de gente y piedras lanzadas sin misericordia. Cada ejecución era planeada para causar dolor y miedo. Era un mensaje al pueblo: esto es lo que les pasa a los que insisten en seguir ese camino. Pero nada de eso los detuvo. Sabían lo que les esperaba. Jesús mismo lo había dejado claro. Como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, él dijo: «Yo los envío como ovejas en medio de lobos, serán llevados ante los tribunales y azotados en las sinagogas». No solo escucharon esas palabras, vivieron cada una en carne propia. En Juan 15:20, Jesús nos advirtió: «Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán». Las ejecuciones brutales que siguieron, crucifixión, decapitación, lapidación, desmembramiento y empalamiento, no fueron la excepción, sino las formas más comunes de eliminar a quienes se atrevían a desafiar el sistema. Sin embargo, en lugar de silenciarlos, sus muertes sirvieron como combustible para encender la llama de un movimiento imparable. Cada gota de sangre derramada se convirtió en semilla plantada en los corazones de los creyentes, alimentando una fe que transformaría al mundo. Pedro, el impulsivo pescador de Galilea, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Antes conocido como Simón, era un hombre de valentía incuestionable, pero también con fallas humanas. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, después de ser restaurado por el mismo Maestro, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Predicó en Pentecostés, llevando a miles a la conversión, y viajó por varias ciudades, hasta llegar a Roma. En el año 64 después de Cristo, después del devastador incendio en Roma, el emperador Nerón culpó a los cristianos, y Pedro fue arrestado, torturado y condenado a muerte. Se ordenó su crucifixión, pero él, en un gesto de humildad y devoción, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Así, Pedro encontró su fin en una cruz invertida, pero dejó un legado que jamás sería borrado, el legado de un líder restaurado, valiente e inquebrantable en su fe. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue también uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Su vida antes de seguir al Maestro era sencilla, pescador, como tantos otros.
junto con su hermano, formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Era impulsivo, apasionado y, en un momento de enojo, pidió que cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Pero, después de la ascensión de Cristo, Santiago continuó predicando el Evangelio en Jerusalén. En el año 44 después de Cristo, durante el reinado de Herodes Agripa, el rey ordenó arrestar a Santiago para ganarse el favor de los líderes judíos, quienes ya veían a los cristianos con desconfianza. Y así fue como muchos otros antes y después de él, Santiago selló su destino. Fue decapitado, una muerte común para aquellos considerados criminales peligrosos o blasfemos. Santiago fue el primer apóstol en morir por su fe, y su ejecución marcó el inicio de una ola de persecuciones que golpeó a los cristianos y moldeó los primeros pasos de la Iglesia. Su muerte, lejos de ser el final, alimentó un movimiento que solo se haría más fuerte. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, aunque menos conocido, también desempeñó un papel esencial en la historia de la Iglesia. Fue un discípulo fiel, reconocido por su vida dedicada a la oración. Se decía que sus oraciones eran tan intensas que sus rodillas estaban deformadas, parecidas a las de un camello. En el año 62 después de Cristo, el sumo sacerdote Ananías lo llevó ante el Sanedrín. Allí, le exigieron que negara a Cristo, pero al negarse, fue empujado desde lo alto del templo. A pesar de la caída, sobrevivió, pero luego fue apedreado hasta la muerte. Para asegurarse de que el acto estuviera completo, uno de sus agresores le aplastó la cabeza con un bastón. Santiago murió orando, pidiendo perdón por sus verdugos, y su cuerpo quedó frente al templo que tanto amaba, siendo un testimonio eterno de una fidelidad inquebrantable. Andrés, hermano de Pedro, también era pescador. Antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, y fue él quien presentó a su hermano Pedro al Salvador. Desde el principio, Andrés mostró un corazón sencillo y un deseo inmenso de compartir la verdad que había encontrado. Se destacó por su disposición inmediata a seguir al Maestro, sin dudar. Durante el ministerio de Jesús, Andrés fue una presencia constante. Estuvo allí cuando Jesús alimentó a los 5.000, y también fue testigo del famoso discurso en el Monte de los Olivos. Después de la resurrección de Cristo, Andrés llevó el Evangelio a regiones lejanas, como Escitia, al norte del Mar Negro, Asia Menor y hasta Grecia. En Patras, Grecia, fue arrestado por convertir a muchas personas, incluyendo a la esposa del gobernador. Como castigo, fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, Andrés, en una muestra de humildad y reverencia hacia su maestro, pidió ser crucificado de una manera diferente, no en la cruz vertical tradicional, sino en una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés. Fue atado, no clavado, y durante 2 días, colgado allí, siguió predicando a todos los que pasaban, compartiendo su fe hasta el último aliento. Su muerte, lenta y dolorosa, se convirtió en una lección de fe inquebrantable y de valentía ante el sufrimiento. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Él fue quien llevó a Natanael, también conocido como Bartolomé, al Mesías. Felipe aparece en momentos clave de los Evangelios, como en la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5.000, y también cuando unos griegos se acercan con el deseo de ver a Jesús. Después de Pentecostés, Felipe llevó la palabra de Cristo a diversas regiones de Asia Menor, destacándose especialmente en Hierápolis, en la actual Turquía. Allí enfrentó una sociedad profundamente marcada por la idolatría. Por predicar en contra de los cultos paganos y convertir a muchos al cristianismo, Felipe fue arrestado y condenado a la crucifixión. La tradición cuenta que fue colgado en la cruz y mientras aún estaba vivo, fue apedreado. Su muerte fue brutal, pero su fe permaneció firme. Su sangre,
derramada en tierra hostil, se convirtió en un testimonio poderoso. Sus seguidores enterraron su cuerpo en Hierápolis, y su valentía continuó fortaleciendo a los cristianos de esa ciudad. Bartolomé, muchas veces identificado como Natanael, era originario de Caná de Galilea. Su encuentro con Jesús estuvo marcado por una revelación profunda. Jesús lo llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aunque inicialmente fue escéptico sobre el origen de Jesús, al saber que venía de Nazaret, Bartolomé fue convencido por la sabiduría y autoridad del Maestro. Después de la resurrección de Cristo, llevó la palabra de Dios a tierras lejanas como India, Mesopotamia y finalmente Armenia. Fue en Armenia donde su ministerio causó tanto impacto que el rey Astiages, furioso, ordenó su arresto. Al negarse a renunciar a su fe, el apóstol fue sometido a un castigo cruel, fue desollado vivo, un acto reservado para traidores o enemigos del imperio, diseñado para causar el máximo dolor posible. Sin embargo, incluso durante la tortura, la tradición dice que Bartolomé no dejó de orar. Después de ser brutalmente desfigurado, finalmente fue decapitado. Su martirio se convirtió en uno de los testimonios más fuertes y dolorosos de fidelidad inquebrantable a Cristo. Tomás, también conocido como Dídimo, el gemelo, es recordado por su duda tras la resurrección de Jesús, pero también es famoso por una frase valiente: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Cuando Jesús anunció que iría a Judea, Tomás estaba dispuesto a seguirlo hasta el final. Fue solo cuando vio al Jesús resucitado con sus propios ojos y tocó sus heridas que su duda se transformó en una fe inquebrantable, exclamando: «Señor mío y Dios mío». Después de Pentecostés, Tomás se convirtió en un evangelista incansable, llevando el mensaje de Cristo a diversas regiones como Siria, Persia y, finalmente, la India. Allí fundó varias comunidades cristianas que, hasta el día de hoy, existen como la Iglesia de Santo Tomás. Sin embargo, su predicación lo llevó a la muerte. Alrededor del año 72 después de Cristo, mientras oraba en una colina en Chennai, India, Tomás fue rodeado por sacerdotes paganos. Lo atacaron con lanzas, una práctica común en ejecuciones militares para quienes eran considerados una amenaza al sistema religioso y político de la época. Tomás pasó de ser un escéptico a un mártir, dispuesto a dar su vida por Cristo en una tierra lejana, mostrando un amor incondicional y una fe tan fuerte que no temió a la muerte. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos en Capernaum, una profesión despreciada por los judíos debido a su colaboración con el dominio romano. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo atrás y siguió al Maestro. Mateo organizó un gran banquete donde muchos pecadores tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús de cerca. Se convirtió en el autor del Evangelio que lleva su nombre, un relato especialmente dirigido a los judíos, en el que presenta a Jesús como el Rey prometido. Después de la resurrección de Cristo, Mateo llevó la palabra a varias regiones, incluyendo Judea, Etiopía y, posiblemente, Persia. La tradición cuenta que en Etiopía, después de realizar un milagro, resucitando a la hija del rey, el tío de la joven, lleno de envidia, envió a un asesino para matarlo. Durante una reunión cristiana, Mateo fue apuñalado mientras predicaba. Su muerte fue rápida pero brutal. Incluso en su último momento, continuó proclamando la verdad del Evangelio, que había escrito con tanto celo y amor. Simón, conocido como el Celote, fue un nacionalista radical, miembro de un movimiento judío que luchaba por liberar a Israel del dominio romano mediante la fuerza. Su transformación fue impresionante, de guerrillero a pacificador en Cristo. Después de la resurrección, llevó la palabra de Jesús a lugares lejanos como Egipto, el norte de África y Persia. Junto con Judas Tadeo, evangelizó con fervor, convirtiendo a muchos al cristianismo y rechazando los ídolos paganos. Por esta razón, Simón fue arrestado. Su ejecución fue brutal, fue desollado vivo y luego partido por la mitad,
una pena cruel y pública que buscaba infundir miedo entre los seguidores de Cristo. Sin embargo, el legado de Simón no es de terror, sino de valentía y dedicación. Supo canalizar su pasión por la libertad terrenal hacia una causa celestial, convirtiéndose en un símbolo de fe inquebrantable. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, aparece brevemente en los Evangelios, pero su presencia es significativa. Fue él quien preguntó a Jesús por qué se revelaría solo a los discípulos y no al mundo entero. Esa pregunta revela el profundo deseo de Judas de que todos conocieran al Salvador. Después de Pentecostés, difundió la palabra de Cristo por varias regiones, incluyendo Siria, Arabia, Mesopotamia y Persia, acompañando a Simón en la misión evangelizadora. Durante su predicación, enfrentó una feroz persecución. Judas fue capturado y golpeado brutalmente con una maza hasta morir. Otras fuentes indican que fue apedreado antes de recibir el golpe final. Su cuerpo, destrozado, quedó como un poderoso testimonio de que incluso los más silenciosos entre los seguidores de Cristo pueden ser portadores incansables de la verdad. Judas Iscariote, el apóstol encargado de las finanzas del grupo, tuvo su corazón endurecido por la codicia. Se dice que robaba de la bolsa común, y su desviación moral creció hasta que traicionó al Maestro por 30 monedas de plata. Tras entregar a Jesús con un beso, la culpa lo consumió. Intentó devolver el dinero, pero fue rechazado por los líderes religiosos. Desesperado y sin esperanza, se ahorcó. Mientras Mateo relata que se colgó, el libro de los Hechos cuenta que Judas cayó y se reventó, muriendo de manera trágica. Su historia sirve como una advertencia sobre el peligro de permitir que el corazón se endurezca, sobre el remordimiento sin verdadero arrepentimiento y el vacío devastador de alejarse del Salvador. Juan, el apóstol, fue el último en presenciar el Apocalipsis. Antes de seguir a Jesús, él y su hermano Santiago, hijos de Zebedeo, eran pescadores. Ambos fueron conocidos como hijos del trueno debido a su temperamento intenso. Juan tuvo el privilegio de presenciar momentos únicos: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la última cena, y estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. Fue a él a quien Jesús confió a su madre, diciendo: «He ahí tu madre», y desde entonces Juan cuidó de María. Su relación íntima con Jesús se refleja en su Evangelio, lleno de profunda espiritualidad y revelación. Tras la resurrección, Juan se convirtió en un pilar de la Iglesia en Jerusalén. Más tarde, predicó en Efeso, donde fue arrestado durante el reinado de Domiciano. Llevado a Roma, la tradición cuenta que fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Impresionado por el milagro, el emperador lo exilió a Patmos, donde Juan recibió las visiones del Apocalipsis, un libro profético que aún conmueve los corazones. Regresó a Efeso, donde murió hacia el año 100, siendo el único apóstol que no fue ejecutado, pero que vivió en soledad, exilio y persecución. Conclusión: mártires por amor, testigos hasta el fin. Los apóstoles no buscaron reconocimiento ni honores terrenales. Fueron perseguidos, despreciados y finalmente asesinados de las formas más crueles que la humanidad haya presenciado. No entregaron sus vidas por una religión, sino por una persona: Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo, resucitado y glorificado. Su mensaje no fue silenciado, y su ejemplo jamás se apagó. Sus muertes, aunque dolorosas, transformaron el mundo para siempre. Hoy no los adoramos, pues solo a Dios se da adoración, pero si honramos el legado que dejaron, como faros que guiaron a la humanidad hacia la cruz. Cada uno de ellos, con su vida y su martirio, iluminó el camino de la fe, dejando una marca eterna en la historia. Si esta historia de valor, fe y sacrificio tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje para que más personas conozcan este testimonio de fuerza y amor inquebrantables.